Chicos, ¿saben de qué me había olvidado? Se van a reír de grabar la clase. Ya la empecé a grabar ya. Ya, ahora sí. Repetiré todo, pues. Me había olvidado encender la grabación. Ya lo encendí. Ya, miren, escuchen. Entonces, como resumiendo, porque hay algunos que han entrado recién. Algunos que han entrado a clase del último, ¿no? Los toca hablar del poder ejecutivo. ¿Ya? El poder ejecutivo. Uno de los tres poderes que tiene el Estado peruano, ¿no? Legislativo, ¿no? Representado por los congresistas, ¿no? El judicial, representado por los fiscales y los jueces, ¿no? Que administran justicia, que eso lo vamos a ver en otra clase, y el que nos toca ahora, que es el poder ejecutivo, ¿no? El poder ejecutivo representado por el presidente y sus ministros, ¿ya? Periodo de duración del gobierno en el caso del Poder Ejecutivo es un periodo de 5 años. Son elegidos democráticamente, ¿no? Por los habitantes, en este caso en nuestro país, como ocurrió este domingo, para un periodo de 5 años. ¿Sí? Ahora, las otras personas, representantes del Poder Ejecutivo, aparte del presidente, son los ministros. ¿Ya? ¿Entendido? Pero a los ministros no se los elige. No, no lo elige el pueblo. Ya, el día que como vamos a ir este domingo a votar para elegir al presidente, ahí no se eligen los ministros. ¿Ya? ¿Cómo son elegidos los ministros? Les explico. El presidente o la persona, el candidato que sea elegido presidente ahora, de aquí a un par de meses, en junio, vamos a imaginar que gane Keiko, por decir. Entonces, la señora Keiko, si ella gana, ella es la encargada de elegir a sus ministros. ¿Entienden? O si gana el señor Pedro Castillo, el señor Castillo va a ser encargado de nombrar, de elegir a sus ministros. ¿Entendido? No se va a elegir a los ministros en el momento de que votas, no. El candidato que gane es el que va a formar su grupo de ministros, ¿no? Ministro de Economía, ministro de Trabajo, ministro de Salud, ministro del Interior, ministro de Justicia, ministro de Defensa, todo, ministro de la Minería, todos los ministros, ¿no? Más de 20, si no me equivoco, van a ser nombrados ahora por la persona que sea elegido presidente, ¿no? Y también, si todo el trabajo de los ministros va de una manera adecuada, está haciendo un buen trabajo, también se quedará los 5 años. Pero el cargo de ministro, ojo, no tiene un plazo fijo. Por ejemplo, de repente, vamos a imaginar que yo soy presidente y elijo a Piero como ministro de Salud, pero Piero me hace un mal trabajo, yo lo puedo cambiar a la semana, o lo puedo cambiar a los 15 días. Pero si Piero me hace un buen trabajo, yo lo dejo y lo dejo hasta que termine mi gobierno. Entonces el presidente sí puede cambiar a los ministros en cualquier momento. No hay un plazo fijo. Ya me aseguré, me nombró ministro, ya tengo trabajo para 1 año, para 2, ¿no? Lo puede cambiar el presidente. E incluso, chicos, los ministros, los congresistas también pueden presionar, ¿no? Y prácticamente obligar, como ha estado ocurriendo en estos últimos 5 años, ¿no? Mediante presión política, los congresistas también pueden hacer que se saque a los ministros, que se cambien a los ministros. No solo el presidente, los congresistas también pueden hacer eso. ¿Ya? Y eso es justamente lo que estaba pasando en estos últimos años. Los congresistas, en su enfrentamiento con el gobierno, no solamente se han sacado a 2 presidentes, como fue a Kuczynski y a Vizcarra, sino también a cada rato se han sacado a los ministros. No sé si ustedes recordarán, si no me equivoco, creo que fue el 2019, hace 2 años, que hubo un enfrentamiento tan fuerte que al final el presidente tuvo que cambiar a todos los ministros, a todo su grupo de ministros, tuvo que cambiarlo a todos, por presión del Congreso, ¿no? Entonces, estos personajes, estos ministros, que son nombrados por el presidente, vuelvo a decir, son las personas encargadas de ayudar al presidente de la República en los diferentes campos, ¿no?, de trabajo de nuestro país, ¿no? Porque el presidente no va a poder solo, ¿no? Entonces, por eso va a encargar a una persona que se encargue de todo lo que es el sector agricultura, pues, ministro de Agricultura. Va a encargar a otra persona que se encargue de todo lo que es la salud, ¿no? Justamente el gran problema que hay ahorita de la salud. Entonces va a haber una persona que se va a encargar de todo lo que es la salud. Por ejemplo, el ministro de Salud actual tiene bastante trabajo. El ministro, y si se han dado cuenta, en el último año, desde que empezó esto el 15 de marzo del año pasado, hasta ahora ya un poco más de 1 año,
se han cambiado varias veces al ministro de Salud, ¿no? Porque el problema es bien complejo y bien grande, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene que enfrentar ahora el ministro de Salud con todo este problema que hay? No solo en el Perú, sino en los ministros de salud de todo el mundo, de los diferentes países, ¿no? Tienen que enfrentar el problema de la SUSI, ¿no? De la unidad de cuidados intensivos, que cada vez hay menos, que ya colapsó. Tienen que enfrentar el problema de cómo traer más oxígeno, cómo conseguir las plantas de oxígeno. Tiene que enfrentar el problema de cómo conseguir que las vacunas ya lleguen al Perú. Tiene que enfrentar el problema de la gente que está muriendo, ¿no? Cómo hacer los protocolos que ahora le llaman, que ya me tiene harta esa palabra, pero cómo hacer el seguimiento a las familias de los contagiados, ¿no? Tiene que enfrentar el problema de cómo va a ser una vez que las vacunas lleguen ya por completo, cómo se va a hacer para vacunar, porque también es recontra complejo. Encima el peruano no ayuda, el peruano es desordenado, el peruano quiere que lo vacunen primero, o sea, tiene que haber un orden. Y eso también. Entonces, todas esas cosas del problema de la salud, lo tiene que, el presidente lo va a delegar en el ministro de Salud, ¿no? Y como es tan complejo este problema que de ahora, es por eso que a cada rato los están cambiando, porque es bien difícil la situación, ¿ya? Entonces, el presidente también va a nombrar un ministro de trabajo, ¿no? Ahora que ha ocurrido esta pandemia, también mucha gente se ha quedado sin trabajo. ¿Cómo solucionar eso? Tiene que ver al ministro del Interior. ¿Qué es el ministro del Interior? Es el encargado de solucionar los problemas que tenemos ahorita, por ejemplo, el problema de la delincuencia, ¿no? El ministro del Interior tiene que presentar, este nuevo ministro tiene que presentar planes de acción para ver cómo combatir la delincuencia. Eso lo tiene que ver el ministro del Interior. Por ejemplo, en los años 80, en los años 90, el ministro del Interior tenía que enfrentar el problema del terrorismo, por ejemplo. En esa época había terrorismo acá, en los años 80 y 90. ¿Quién era el encargado, el representante del presidente para enfrentar a los terroristas? El ministro del Interior. Hay otro ministro de Relaciones Exteriores. Ese ya es un ministro que ve los problemas, las relaciones políticas de nuestro país con otros países. Por eso se llama Relaciones Exteriores, va hacia afuera. Y el ministro del Interior son los problemas internos del Perú. ¿Ya? El ministro del Interior más famoso de los últimos años es el señor que ahora ha querido ser presidente, el señor Urresti, no sé si habrán escuchado, ¿no? Incluso iba con los policías a atrapar a los ladrones, no sé si veían las noticias, ¿no? Hace 2, 3 años atrás, ¿no? Un poco figuretti era el señor Urresti, ¿no? Pero bueno, algo hizo ahí, ¿no? Entonces necesitamos que el nuevo ministro del Interior actúe para poder solucionar los problemas de la delincuencia que ocurren ahora, ¿no? Y así, chicos, el presidente va delegando en cada ministro todos los sectores, ¿no? El ministro de la Minería, el ministro de Agricultura, ¿no? El ministro de Educación. Por ejemplo, este problema de la educación virtual y cómo los chicos van a regresar ya a las escuelas, a las clases presenciales, cómo va a ser, cuándo va a ser este año, va a ser a mitad de año, va a ser todavía el año que viene. Todo eso lo tiene que solucionar el ministro de Educación. ¿Se entiende? Entonces, miren, la situación es compleja, ¿no? Y el presidente no lo puede hacer todo, y es por eso que delega. Ya va a delegar a su grupo de ministros que va a trabajar con él en estos años, ¿no? Y cuando hay algún problema, un ministro cometa un acto de corrupción o esté fallando, entonces se le cambia. Ya, por eso dije, no tiene un periodo fijo. Lo puede sacar el mismo presidente o incluso por presión política, los congresistas pueden obligar a que lo saquen, a que cambien de ministro, como ha ocurrido ahora último. ¿Ya? Muy bien, entonces, eso es, resumiendo chicos, lo que quiere decir el Poder Ejecutivo. ¿Ya? El Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, ¿no? Para un periodo de 5 años. También hablamos de sus requisitos, ¿no? A ver, si yo pregunto ahorita, a ver, Franquito, a ver, dime, uno de los requisitos para poder ser presidente, para postular a la presidencia, ¿cuál es? No es que yo quiero, ¿no? Tienes que cumplir ciertos requisitos. ¿Recuerdas alguno? A ver, Franco. No tener problemas con la justicia. ¿Cómo? No tener problemas con la justicia. No tener problemas con la justicia, ese es uno. A ver, Adriano, tú. Haber nacido en Perú. Haber nacido en el Perú. Muy bien.
Muy bien, Franco, tiene razón, no tener problemas con la justicia, exacto. Lo que dice Adriano también es cierto, haber nacido en el Perú. Y hay un tercer requisito, es la edad. ¿Quién me dice cuál es la edad mínima para poder postular a la presidencia? 30 años. 35. 35. ¿Cuál es la edad mínima? 35 años. ¿Ya? Esa es la edad mínima que se necesita para poder postular a la presidencia de la República. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, para congresistas es menor. Para congresistas, si no me equivoco, la edad mínima es 25 años. Entonces, cuando ya pasas de 25 años, ya puedes postular a ser congresista. ¿Sí? Entonces, son requisitos, son reglas que se van poniendo para poder asumir los cargos políticos, ¿no? Hay una ley, ¿no? Y está en la Constitución, es uno de los derechos en que todos los peruanos, los ciudadanos mayores de 18 años, ¿no? Podemos elegir, o sea, podemos votar para elegir un presidente y también podemos ser elegidos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ser elegidos? Que cumpliendo los requisitos también podemos ser candidatos. Ojo, podemos ser elegidos, o sea, podemos ser candidatos siempre y cuando cumplamos con los requisitos. Si yo quiero ser congresista, tengo que tener más de mínimo 25 años. Si yo tengo 20, no puedo todavía postular para ser congresista. Pero si ya tengo 25, sí puedo. Si soy peruano de nacimiento, también puedo ser congresista. Si no tengo ningún problema legal, también puedo. Entonces, si reúno todos los requisitos, puedo postular a ser congresista. ¿Ya? Ahora, si ya llegué a los 35 años, y bueno, y soy peruano, obviamente, y no tengo ningún problema legal, entonces también ya puedo postular a la presidencia. Pero hay un requisito más, se podría decir, tengo que tener un grupo político, ¿no? Tengo que tener un grupo, tengo que para poder inscribirme en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Tengo que llegar a formar un grupo, ¿no? Y tengo que conseguir cierta cantidad de firmas de peruanos que apoyan mi candidatura para yo también poder ser candidato. Eso también se pide, ¿no? Es otro requisito más. ¿Ya, chicos? Muy bien.